Muchas gracias por acompañarnos este 19 de diciembre al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, Ignacio de la Llave 1002, y tenemos el placer de traerle a usted la palabra de Dios. Y tenemos tres temas hoy, tres partes en nuestro programa. Primero, nuestro pastor, el pastor Cedas, tendrá su sección consultorio bíblico en la cual a la luz de la Biblia se contestan las preguntas que ustedes nos mandan. Segundo, será un texto mesiánico, es el que vamos a tratar. Pues la próxima semana, si Dios quiere, recordaremos la Navidad. Será Isaías capítulo 9, veremos ese versículo. Y finalmente quiero pedirle que por favor usted se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted, queremos rogarle al Señor que obre en su vida, muestre su voluntad, la cual es buena, la cual es confiable, en la cual encontramos delicias a su diestra para siempre. Le pido que por favor busque al Señor, y si gusta escribirnos, con gusto lo haremos por usted. La necesidad que usted tenga, todo lo ponemos en las manos del Señor. Mi nombre es Jonatán, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Como siempre les digo, es un gran gusto, un privilegio servir al Señor y que usted nos conceda su amable sintonía. Les saludo con afecto, esta es mi última participación en este año tan bendecido y tengo un tema, pues es de actualidad, es obligado y es la Navidad. Mire, si usted es como yo era, yo pensaba que Navidad y posadas y todo esto era simplemente que hubieran 5 cosas: comida, bebida, música, amistades y regalos. Lo demás ni me interesaba ni quería saberlo. Lamentablemente, esta manera de ser no me traía bendición. Había ratos así que tenía un destello ya casi en la madrugada, como de lucecita allá en el fondo, que me decía, bueno, ¿y qué celebré yo? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? No sabía nada. Por eso, movido por ese, tengo este interés, por ese punto. Compartirle con usted acerca de 10 puntos sobre la Navidad, pero tal como Dios la establece, no como los comerciantes, no como la gente, no como ni siquiera la religión lo cree, sino como Dios lo establece. Lo primero que quiero decirles es que la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento que da vida. Nacimiento que da vida. El nacimiento del Señor Jesucristo ofrecía un amplio arcoíris de misericordia para la humanidad, doliente, sumida en pecados, en problemas, en angustias, porque su nacimiento nos auguraba una eternidad preciosa al darnos vida por la fe en Él. No hubo Navidad de Buda, ni de Mahoma, ni de María, ni de Abraham, ni de Juan el Bautista. Solo Jesucristo da vida. Ese es mi primer punto. Lo segundo, Jesús, contrario a lo que la gran mayoría cree, no nació el 25 de diciembre. La Biblia no dice qué fecha nació, pero le voy a compartir lo que está escrito en Lucas 2, versículo 8. Habían pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. La noche que Jesús nació ahí en Belén, en un pesebre, probablemente una cueva donde estaban los animales, habían pastores afuera y estaban velando su ganado ahí al aire libre, como decimos. Si usted ve las noticias de ahora sobre Israel y Jerusalén, ve que la gente está súper abrigada, hasta cae nieve allí.
En esta época no podrían estar los pastores en la intemperie con su ganado porque se les enfermaría, no sé, respiratorio, no sé, tantas enfermedades que hay. Entonces entendemos que no nació en esta fecha. La verdad, la Biblia no nos dice cuándo nació y entonces así debemos dejarlo, en secreto. Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, pertenecen a nuestro Dios. De esas cosas secretas no nos debemos ocupar, sino de las reveladas que son para nosotros. Eso es lo que tenemos que ver. Y mucha gente, especialmente los de cierta religión, nos acusan a los cristianos evangélicos de que estamos celebrando una fiesta pagana. Usted ve que nuestras iglesias tienen foquitos de colores, tienen adornos, pascuas que son preciosas. Las pascuas las hizo Dios, son preciosas, en todo el mundo tienen fama, pero son mexicanas según sé. Ellos dicen que estamos celebrando la Saturnalia, que era una fiesta romana pagana caracterizada por regalos, borracheras, bailes, danzas y orgías sexuales. La Saturnalia, una fiesta pagana en honor del dios Sol, decían ellos, no es lo que celebramos. Nosotros no estamos celebrando la Saturnalia. Nadie, nunca se oye hasta grotesco. Feliz Saturnalia, amigo, hermano. No deben de tomar esa manera de pensar. Tengo una amiga que nació el 31 de octubre y cuando hay su fiesta de cumpleaños no estamos celebrando el Halloween, estamos celebrando el nacimiento de ella. Ese es mi segundo punto. Parta de esa base. Usted va a tener la conciencia de que Jesús no nació el 25. Tercer punto, los sabios que vinieron del oriente. Nuestro hermano Mateo, el apóstol, en su capítulo 2 del evangelio que escribió, así está escrito: y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Hay un error de traducción. No son magos en el sentido contemporáneo de brujos. Eran hombres sabios, eran hombres estudiosos. Estos hombres tenían los códices, tenían los pergaminos, los rollos de la antigüedad y los estudiaban meticulosamente para saber los tiempos que el Señor había ya establecido de antemano. Por cierto, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, ni había uno negrito, ni venían en camello, caballo y elefante, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde salió todo eso? De tradiciones humanas. Pero yo no vine a compartirle a usted tradiciones humanas, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que era una gran caravana. Tenían que ser así porque tenían que protegerse de los asesinos y de las bestias que habían en el desierto. Esa gente era rica, esa era gente importante en sus países. Venían del oriente, probablemente de la región mesopotámica, de Babilonia, de Asiria, de Caldea, de Media, de Persia, de todos esos lugares. Pero esos sabios, repito, venían leyendo, sabían los tiempos que el Señor había ya preestablecido. Esto me lleva a mi cuarto punto. Por ese estudio meticuloso que estos sabios, no magos, sino sabios hicieron de los estudios, de los pergaminos, de los rollos y de los códices, supieron cuándo iban a ser el Señor y dónde iban a ser. No sé si lo sepa, pero los hebreos por su idolatría fueron llevados como esclavos 70 años, unos a Babilonia y otros a Asiria. Allí el Señor los levantó a ser segundos de los gobernantes que había allí de Babilonia. Pues estaba en Nabucodonosor, en Asiria Asuero. Y estos hombres escribieron las crónicas de sus tiempos y la historia de ellos. Y cuando Dios les dio la libertad y regresaron a lo que hoy es Israel, Canaán, esos códigos, esos rollos, esos pergaminos quedaron almacenados. Mucha gente ni se ocupaba de ellos. Si había que escoger algún tema, buscaban, qué sé yo, botánica, zoología, y veían antiguas escrituras hebreas, no les interesaba. Pero estos sabios sí. Y se pusieron a estudiar tan meticulosamente que llegaron a la conclusión ciertísima de dónde iba a nacer el Mesías y cuándo. Mire, a ellos esto no les tomó de sorpresa, porque eran sabios y estaban preparados. En Daniel capítulo 9, el profeta Daniel escribió y se quedó ese rollo por allá, una copia. En Daniel 9, 25, así es escrito: sepa
sepas pues, le dice Dios a Daniel, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, pero no de días, sino de años. Una semana de años, 7 años. Si multiplicamos 69 semanas por 7 nos dan 483 años. Desde la fecha en que Ciro dio la libertad al pueblo hebreo que estaba esclavizado, que regresaran a su tierra, que reedificaran el templo y la ciudad y los muros. Empezó el conteo del Señor, 483 años, y al cumplirse el Mesías nacería. Por ello estos hombres venían a la segura, no venían diciendo, ¿será que sean estos días que venimos? No vayamos a venir en vano. Ellos venían a la segura, y por si fuera poco, gócese usted. Yo lo creo firmemente. El Señor envió un astro, no una estrella en el sentido de sol, un astro celeste que los venía guiando. Gloria a Dios. Ellos venían bien seguros, pero no fueron a Egipto, no fueron a Roma, no fueron a Caldea, no fueron a ningún lado, sino fueron exactamente al lugar que Dios había preestablecido. ¿Y cómo supieron de ese lugar? Porque ellos leían la Escritura, y la Escritura en Miqueas 5, versículo 2, así es escrito: pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, S mayúscula, Señor en Israel, y sus salidas y sus entradas son desde el principio, desde los días del siglo. Gloria a Dios. Ahora sabían cuándo y dónde. No fueron a Belén sin saber cuándo, ya sabían, y no fueron a iniciar su viaje sin saber a dónde iban. Sabían la fecha y sabían el lugar. 483 años, Betlehem. Quinto punto, y yo quisiera que usted se gozara. ¿Y por qué? Por esto. Yo personalmente tengo 40 años de caminar con el Señor, y me gozo de saber que cuando nuestro Señor Jesucristo nació allá en Betlehem, ocurrieron 4 eventos portentosos, gloriosos, irrepetibles, únicos. Mire, cuando Él nació, como acabo de ver, vinieron unos sabios del oriente. Cuando Él nació, una estrella, un astro celeste los vino guiando. Cuando Él nació, un coro de ángeles apareció en el campo delante de unos pastorcillos que estaban cuidando sus ovejas y entonaron alabanzas a Dios por este bebé que estaba naciendo. Y cuarto, una virgen sin relación sexual dio a luz un niño varón. Gloria a Dios. Buda ya tenía siglos de haber nacido cuando Jesús nació, pero cuando Él nació no pasó nada. Mahoma tardaría 6 siglos en nacer. Cuando Él nació no pasó nada, no pasó nada cuando nació María, cuando nació Abraham, cuando nació Juan el Bautista. Solo con Jesucristo. Y esto le debe a usted hacer pensar que este niño era alguien muy, muy especial, alguien único. En Isaías capítulo 7, versículo 14, así es escrito: por tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nunca una virgen había dado luz, es imposible, ¿eh? María de Nazaret lo sabía, ella era muy pura y le dijo al ángel: ¿cómo voy a quedar embarazada si no tengo relaciones sexuales con nadie? Pero el ángel le dijo algo que también le pido guarde en su corazón por siempre, sobre todo en el día de su angustia. El ángel le dijo: para Dios nada hay imposible. Así es, ninguna cosa es imposible para Dios. Sexto punto, había un peligro, déjeme decir así. Dios dijo que Jesús, el Mesías, nacería en Betlehem. El peligro era que María y José estaban en la ciudad de Nazaret, porque ahí tenía su tallercito de carpintería José. Ella ya estaba a punto de dar a luz, si usted me permite decir, estaba en 8 meses y 3 semanas, estaba a punto de dar a luz. Los dolores, pues las mujeres lo saben, son insoportables, sobre todo cuando se aproxima el alumbramiento. Jamás se le iba a ocurrir a José llevar a su amada esposa
a punto de dar a luz, al lomo de un caballo, de un burro, de una carreta, en un viaje de kilómetros o de cientos de kilómetros, bajo el frío, bajo el sol y bajo el peligro de los asesinos y asaltantes árabes. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo por cumplir la escritura, aunque José sabía la escritura. Lo hizo, fíjese, Dios forzó los acontecimientos para que un hombre pagano, idólatra, vicioso, perverso, llamado César Augusto, en ese momento el máximo gobernante del mundo, haga usted de cuenta lo que es Trump ahora, lo que era Nabucodonosor en Babilonia. Este hombre ordenó, ¿de dónde sacó? Bueno, él veía algo así simple ante sus ojos, cobrar impuestos. Que cada persona fuera a empadronarse, a hacerse un censo en la ciudad donde era el origen de su tribu. Israel está compuesto por 12 tribus y una de ellas privilegiada era la tribu de Judá. Y Judá tenía como sede el pueblecillo, la pequeña aldea de Betlehem. Ahí nació el rey David, el más grande de los reyes hebreos, y 1000 años después nació el rey de reyes y señor de señores. Entonces él dio esta orden, y esta orden no era si quieren, si se sienten bien, si opinan que es correcto. No, esta era una orden, si no serían sancionados gravemente. Y por eso José tomó a su amada esposa y la llevó allí con los quejidos, los sufrimientos, los golpeteos del camino, las piedras, todo eso, para que se empadronaran en Belén. Y así el Señor hizo que esa profecía de Miqueas 5:2 de que Jesús nacería en Belén se cumpliera al pie de la letra. Si no, no se hubiera cumplido. Y entonces el Mesías no sería el Mesías, porque toda la palabra que está escrita, Él la cumplió. En una ocasión dijo, y esto se ha malinterpretado mucho por cierta religión, yo no vine a abrogar la ley, no vine a abrogarla, vine a cumplirla. Y aún antes de nacer, esta escritura de Miqueas 5:2 de que nacería en Belén, la cumplió a cabalidad. Nada quedó sin cumplir por el Señor Jesucristo. Lucas dice que Jesús nació en Belén. Miqueas dice que Jesús nació en Belén. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero le comento algo. Hay un libro por ahí que se llama el Libro de Mormón y dice que Jesús nació en Jerusalén. Saque usted sus conclusiones y será palabra de Dios esa. Déjeme decirle algo en séptimo lugar. Yo sé que el tiempo apremia, vuela aquí, pero le voy a decir algo. Y algo que a mí me afecta muchísimo, me molesta muchísimo. Le abro mi corazón, me molesta muchísimo. Y es algo aciago, algo terrible, una desgracia nacional que ocurrió cuando Jesús nació. Herodes lo quería matar, pero un ángel le dijo a José en la noche, llévate al niño, llévate a su madre a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Al verse burlado Herodes por José, por los sabios que no regresaron a decirle dónde estaba, por José y María, ordenó algo bestial. No, las bestias no hacen esto, ordenó algo satánico. No quiero ser suave en esto, algo satánico, algo diabólico. Ordenó que mataran a todos los bebitos, varoncitos menores de 2 años de los alrededores de Belén. Él pensaba, como un títere de Roma y también un títere de Satanás, entre uno de esos varoncitos ha de estar el Mesías, así mato a mi rival. Este niño cuando crezca va a levantar un ejército, se va a rebelar contra mí y me va a destronar, entonces lo mato. Él no se fijó, nunca entendió hasta que cayó al infierno, que el diablo lo había usado como un pelele, como una marioneta, para impedir que Jesús fuera a la cruz y derramara su sangre inmaculada por todos nosotros. Gracias por esa imagen que es un leve reflejo de lo que realmente sucedió. Fue espantoso. Le voy a leer, mire, le voy a leer ese suceso, porque así sucedió, así está escrito. Mateo 2:19, discúlpenme, se me movió mi Biblia. Mateo 2:16, así es escrito. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y vio y mató a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus alrededores de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios. Entonces, esa era una profecía.
Fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Luto nacional. Hasta hoy los cristianos recordamos esto. Esto es una desgracia, es algo terrible. Se conoce así la matanza de los inocentes. Pero lo que me molesta, y es lo que yo le decía, es que la gente tome este suceso y una fecha, 28 de diciembre, para hacer bromas. Pues yo soy cristiano, ya no digo leperadas, pero para hacer bromas bobas, por decirlo más dulce, acerca de esto. En lugar de que fuera un día luctuoso, un día de respeto, un día de conmemoración solemne, lo toman a broma y a burla. No lo tomarían si fueran sus bebés los que hubieran sido asesinados, no lo tomarían a chiste. No lo haga usted. Yo lo invito, usted tiene libertad de hacer lo que quiera, claro, pero yo lo invito a que ese día no caiga usted en esa corriente mundana de hacer bromas con los inocentes, sino recordar, inclusive si tiene usted cierta autoridad o cierto amor por estos bebés, párelos. Díganle, no, con eso no se bromea, con eso no se bromea. Yo recuerdo hace unos 5 años, hubo una desgracia en un kinder ABC allá en Hermosillo y murieron muchos niños. Y cierto cómico de la televisión hizo un chiste acerca de los bebitos que se murieron calcinados. Hasta ahí llegó su carrera. Bueno, alguien más grande que el dueño de Televisa está hablándole a usted, y no soy yo, es Dios el que le está hablando. Sea usted respetuoso con estos bebitos que inocentemente, involuntariamente dieron su vida por salvar a la de el Señor Jesucristo. Si lo hubieran podido decidir, lo hubieran decidido, y pronto vamos a ver a estos bebitos que salvaron al Señor. 8º punto, y debo acelerar. Jesús, esto le debe quedar claro, nunca ordenó que se recordara su nacimiento, su cumpleaños. No va a encontrar usted en las páginas de la Biblia tal orden. Los primeros cristianos no hacían eso, y por cierto, nosotros los cristianos no hacemos celebración de la Saturnalia. 9º punto. Usted debe distinguir claramente, pero así claramente, 3 navidades. No sé si lo sabía, pero hay 3 navidades. Una, esta que le he compartido, ocurrió hace 2000 años y ya no se va a repetir. 2, la Navidad que el mundo, que la gente, que la gran mayoría, que miles de millones de personas celebra, entre comillas. ¿Cómo? Como si fuera Saturnalia. Licor, baile, desenfreno, borrachera. ¿Cuánta gente va a morir en estos días? Entre comillas, en honor del Señor Jesucristo, recordando el nacimiento del Señor Jesucristo. Borrachos van a manejar, borrachos los van a atropellar, se van a pelear, van a morir asesinados en un accidente. Un saldo rojo terrible que podría evitarse si se reflexionara en lo que yo le estoy diciendo. No se convierta usted en estadística, analice esto que le estoy diciendo. Y es mi oración, pues por eso estamos aquí, José Luis, Jonathan y yo estamos, y la iglesia está orando por usted, para que estas palabras hayan cabida en su corazón. Segunda Navidad, la mundana. Pero hay otra tercera Navidad, que es la que salva, la nativitas, el nacimiento que da vida. Y esa Navidad preciosa ocurre el día en que un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador, como sinceramente deseo que sea el caso de usted. ¿Cómo quisiera yo que esto sucediera así? Para eso estamos orando, para eso Jesús está orando por usted, para eso Él fue a la cruz del Calvario, para eso resucitó al tercer día, para que usted se salve de la ira que viene. La situación que estamos viviendo es insoportable, pero es nada, es un jardín de rosas comparado con lo que viene eternamente. Y Jesús quiere salvarlo. ¿Y cómo? Pues que usted le reciba en su corazón. Esa será su Navidad personal. Hay Navidades personales en enero, en febrero, en marzo, todo el año. En este momento alguien está teniendo su Navidad porque en su corazón está naciendo Jesús. Yo tuve mi Navidad el último día de marzo y el 1 de abril, ahí en la madrugadita. Ahí me entregué al Señor. Eso fue, si yo le digo a la gente, yo celebro la Navidad el 30 de marzo, pues van a decir que estoy loco. Yo sé lo que le digo. Esta es mi oración, que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Me despido con esto.
Yo creo que usted ya hizo planes para su Navidad. Quizá ya recibió su aguinaldo, ya compró su pavo, pierna, no sé. Lamentablemente botellas de licor, cohetes, regalitos. ¿Cómo la va a celebrar? Ya le dije, la Navidad original, que es la primera, la Navidad mundana con desenfreno y la Navidad espiritual cuando alguien, pecador, se arrepiente y se entrega a Cristo. ¿Será su Navidad esta que viene? Ojalá que sí. Fíjese que cuando hay una fiesta de cumpleaños, pues llegan los invitados y todos les traen un regalo al cumpleañero, ¿no? Pero en la Navidad, fíjese, nótelo, todos se regalan entre sí. Ahora se inventó eso, bueno, ya tiene como 40 años de intercambio de regalos. Todos se regalan. Sí, pero ¿y el cumpleañero? ¿Al festejado? ¿A Jesús quién le regala? Ni se acuerdan. Simplemente es un pretexto para divertirse y otras cosas peores. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay un regalo que Jesús quiere. Hay un regalo que Jesús merece. Hay un regalo que Jesús espera. Y es el único regalo que Él no va a rechazar. El rey David dijo así, y yo quisiera que usted pusiera mucha atención y preparara este regalo para el Señor Jesucristo. Él dijo así en el Salmo 51, 17, donde así está escrito: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. ¿Por qué no le regala su corazón? Sí, yo sé, es un corazón sucio, es un corazón manchado por pecado, es un corazón hasta aquí de angustias, divorcios, los hijos se fueron del hogar, está usted desempleado, ve que todos celebran y usted no tiene dinero, se le murió a alguien, su corazón está cargado. Jesús dijo, vengan a mí cuando estén cansados y cargados y yo les haré descansar. ¿Por qué no viene a Él? Y le dice, Señor, aquí está mi corazón, te lo ofrezco como regalo para que hagas en él tu morada. Jesús no nació en un hotel de lujo, no nació en el palacio de Jerusalén, no nació ni siquiera en una casa decente porque no había lugar en las casas, en los mesones, los hoteles de esas épocas. ¿Por qué? Porque todos los descendientes del rey David se habían ido a censar y estaba saturado, toda posada estaba llena. Y ahí en una cueva infecta, rodeado de moscas y de virus y bacterias y de animales, ahí en un lugar insalubre pero extremadamente pobre, ahí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de todo el universo, el dueño del oro y la plata, ahí Él se humilló a nacer en un sucio pesebre, rodeado de animales, porque le amó a usted de una manera tan grande que ni se imagina. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy Jesús le ha hablado muy claramente. En la iglesia amada Ágape cantamos un himno que dice que en el mesón no hubo lugar para Él, pero dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. ¿Por qué no le dice eso usted a Jesús? Ahí donde me está usted escuchando, quien quiera que sea, donde quiera que esté, lo que haya hecho en su vida pasada, aunque haya sido algo terrible, abominable, asqueroso, ríndale su corazón y ofrézcaselo. ¿Y sabe qué? Él lo va a recibir. Él va a recibir su corazón. Concluyo con esta reflexión. Jesús nació en Belén, pero aunque hubiera nacido en Belén 1000 veces, si no nace en el corazón de usted, estará eternamente perdido. Recíbelo hoy, esa será su verdadera Navidad y vivirá para siempre. Muchas gracias, nos vamos a ver el año que viene, Dios mediante, pero le deseo que Dios conceda todos sus anhelos, sobre todo el de haber nacido de nuevo. Que Él lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Si pudiera expresar lo que está dentro de mí, no hay palabras para decir lo que siento por ti.
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, gracias a Dios, damos al Señor por la participación de nuestro pastor, que estos 10 puntos los guardemos en nuestro corazón y los busquemos y comprobemos en la Biblia y veamos lo necesario que es para nuestra vida que Jesucristo sea nuestro Rey. Las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, tan solo en el libro de Isaías, son más de 20, pero hoy solamente quiero mencionar un texto porque es el texto que quiero tomar de Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con este versículo quiero quedarnos el día de hoy. Esta profecía habla de que este niño sería un niño que nacería. No sería una manifestación espiritual ni angelical. Como leímos hace un momento, nuestro pastor nos compartió en Isaías 7, versículo 14. Dice también que Jesús nacería de una virgen, pariría y llamaría su nombre Emmanuel, tal como lo dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? A lo mejor esto podríamos decir, bueno, eso es algo que pues se entiende, ¿no? Sí, mucha gente dice que Jesús no nació, que Jesús es, le digo, un ser de espiritual, y no es así. Jesucristo fue niño una vez, y en la Biblia hay la historia en la cual Jesucristo era niño, estando en el templo. Y quiero decirle a los niños que nos ven, porque yo espero que también nos vean niños, que Dios sabe, Jesús sabe qué es lo que sientes tú cuando estás triste o te duele algo, cuando tienes problemas o ves que tus papás pelean. El Señor sabe lo que sientes. Quizá tienes miedo a la escuela o a la obscuridad, y Jesús te ama. Él comprende lo que pasas. Quiere que le hable mientras oras, quiere que Él confíes en Él, quiere escucharte, quiere ayudarte, quiere darte el valor para poder pasar adelante por sobre todas esas cosas que te suceden. Clama a Dios. El Dios de la Biblia te ama a ti, no solamente a los hombres, a los grandes, te ama a ti. Jesús fue niño y comprende a los niños. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese es el segundo punto. Jesucristo es el Hijo de Dios. No un arcángel, es el unigénito Hijo de Dios. El apóstol Juan en su evangelio y en sus cartas dice 5 veces que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Así es, solamente tuvo un hijo, así literalmente solamente tuvo un hijo. A él su padre les dijo 2 veces, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia. 2 veces dijo eso. Se lo dijo el Señor estando en su bautismo de Jesús y estando en la gloriosa transfiguración también de aquel monte en Mateo capítulo 17, creo. Ahí es donde Jesús se transfigura y también le dice eso también a él, porque Jesús, Dios Padre, estaba orgulloso de su hijo, estaba contento, estaba complacido por lo que hacía él. Ahora quiero referirme a los padres y a los hijos en este pasaje, en este punto. Muchos hijos son rebeldes porque quieren llamar la atención de sus padres para que les pongan así cariño a ellos, hasta siquiera así les pongan atención. Todos a cualquier edad y especialmente la edad de niños, creo que es cuando más se necesita esas palabras dulces, alentadoras, sinceras de nuestros padres. Yo quiero pedirle a usted que si tiene la dicha de tener hijos, haga a un lado ese pensamiento del tiempo de calidad con mis hijos. Eso la verdad no sé si sea cierto. Quizá con otras personas, con familia lejana, con conocidos, con amistades, con gente que está sufriendo. El tiempo de calidad pues quizá, pero en el caso de los hijos no, necesita uno estar ahí con ellos, convivir con ellos. Dios Padre se sentía honrado con el comportamiento de su hijo. Y se lo reconoció abiertamente frente a todos en esos 2 ejemplos que acabamos de decir. Padres, necesitamos demostrarle a nuestros hijos que los amamos, no tan solamente por los teléfonos, no tan solamente cuando no están, sino tenemos que demostrarle que los amamos. Hijos, necesitamos a nuestros padres darles paz,
honrar a nuestros padres, y como dice el Salmo 127, donde es un salmo para Salomón, así es que probablemente fue el rey David, dice así: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Jesucristo era un hijo que honraba a su padre, y su padre se lo reconocía abiertamente. Hijo nos es dado, tercer punto, y el principado sobre su hombro, gracias a Dios, el poder, la autoridad, el gobierno, el juicio sería sobre él. Isaías y los profetas del Antiguo Testamento hablan, todo esto lo toman para referirse al Mesías. Probablemente Isaías sea el profeta en el que más hable acerca del Mesías, y está refiriéndose en el cual todo esto tenía que cumplirse literalmente en Jesús. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso dice en Apocalipsis. Y quiero mencionar tanto a lo que está diciendo de profecía como a las personas que nos rodean. Hablo a nuestros gobernantes, porque a veces, muchas gracias, tenemos la dicha de tener algunas gobernantes que nos ven. El Señor los bendiga. Es Dios el que pone los gobernantes o los quita. Ustedes están ahí porque Dios quiere que ustedes sean de bendición ahí. Aún a los malos gobernantes, Dios los puede utilizar o los utiliza para castigar a las naciones o enseñarles una lección para que volteen a ver a Dios. Les pido que por favor obren con justicia y con equidad. Respeten a Dios, honren a Dios públicamente y Dios los honrará públicamente. Estamos orando por ustedes como iglesia cristiana, y creo que las iglesias cristianas en nuestra ciudad están orando por ustedes y por nuestros cuerpos que están para defender a la nación. Dios los bendiga. La iglesia no les pedirá cuentas por cada peso de ustedes. La iglesia no. Pero ustedes le darán cuentas a Dios. Le pido que por favor tomen en cuenta esto. Todo el juicio se le deja a Jesucristo. Una vez que uno parte de aquí, muere, bueno, se da cuenta uno que se presenta a la presencia de Dios, y el juicio es ante Jesucristo. Y le pido que por favor usted ponga su mirada en el Señor, porque la única persona que puede ser salva es aquella persona que toma a Jesucristo como el único camino para ir al Padre. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Cuarto punto, su nombre será llamado admirable. La gente se maravilla o se maravillaba de sus milagros, y por eso cuando Jesús se narran los evangelios, y Jesús estaba aquí en Nazaret, en Jerusalén, en Capernaum, en esos lugares, se maravillaba de sus milagros como la imagen también en el mar de Galilea, también ahí en el lago de Galilea, ahí también mostraba su poder el Señor, se maravillaba, y por supuesto estaban ellos juzgados por Roma, y ellos pensaban, bueno, si este hombre nos da de comer con 5 panes y 2 peces, si a su voz las tormentas se disipan, si a su voz los demonios se sujetan, si a su voz los muertos son levantados, si con un toque de su mano los leprosos son curados, pues entonces nos conviene como rey, como gobernante, para quitar al César del reinado. Querían que Jesús les sirviera a sus propósitos. Pero Jesús no vino a buscar un gobierno territorial, no, eso no vino, sino el de los corazones. Eso vino Jesús. Hoy muchos siguen viendo a Jesús como el admirable Dios que está al servicio del pueblo. No es así, no es así. Tenemos nosotros que respetar a Dios, admirarlo, seguirlo, porque su nombre es así. La pregunta es, ¿a quién admiramos? Algunos admiran la belleza física y hacen concursos, pero muchas han sido alteradas en el quirófano. Otras en su juventud usan cirugías y usan programas también para alterar sus fotos. Aún cristianos y cristianos hacen eso. Otros admiran a deportistas, músicos, actores, no sé, escritores, lo que usted, no sé quién admira a usted. La verdad es que toda persona, Dios nos ha dado cualidades para ser útiles, para brillar, para pues alentar y proveer algo hermoso a la vida. Pero a todos Dios nos ha dotado. Sin embargo, por mucho que admiremos a las personas, solo admiramos una parte de ellos. No hace falta mucho escarbar en las personas y darnos cuenta que están orgullosos solamente de esa parte que nos quieren mostrar. A veces detrás de todo eso hay un sinfín de amargura, de tristeza, de dolor, de decepción, de soledad. En medio de tanta gente que los rodea, viven en soledad de ellos.
A veces tienen, por eso mismo de la soledad y las decepciones y de que solamente mucha gente los ve como objetos mercantiles en lugar de como personas, por eso tienen comportamientos autodestructivos, todo eso, rodeados de mucha gente que los abraza, sin embargo, solo es por interés, y por eso mucha gente importante se siente tan sola. Por eso toman decisiones así que los lastiman y los arrastran durante mucho tiempo. ¿Qué admiramos? ¿A quién admiramos? Quizá usted algún niño lo ha admirado o alguna niña, así es, pero luego cometió un error y le rompió el corazón a ese niño. Bueno, así nos pasa, qué triste. Dios no busca personas admirables para mostrar su poder, no, sino que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es, a lo grande, para demostrar cómo las personas pues normales y pues del montón, así como podemos ser, Dios puede usarlas admirablemente si se ponen a servicio de Dios. Un ejemplo muy sencillo, en Éxodo capítulo 3, Dios le habla a Moisés desde la zarza, una zarza del montón en el monte Sinaí. Hasta ese momento el monte Sinaí creo que no había figurado. Lo importante no era la zarza. ¿A quién le importaba la zarza? Usted nunca le regalaría a su esposa o a su mamá un regalo de una zarza, pues no, sino el que estaba en la zarza. No importaba el Sinaí, sino Dios Padre que estaba ahí. Y dice Éxodo 3 que estaba también el ángel de Jehová, que mostraban su presencia incendiando esa zarza sin consumirse. Él es el que importa. Dios no usó un árbol grande, frondoso, lleno de nidos de muchas aves. No, usó una zarza pegada al suelo. Así es. Seamos zarzas pegadas al suelo de ser necesario, que con arrepentimiento y con sinceridad y con fe le sirvamos. Y como Moisés, Isaías y Abraham, cuando el Señor los llama, podemos contestar nosotros así: heme aquí, para que Él muestre su poder admirable, como el Señor obra a través de sus siervos. 5. Él también es consejero. Eso dice el texto, vuelvo a leer: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Él es consejero. El pueblo, sin contar a los fariseos y al grupo que lo seguía y en la época de los evangelios, escuchaba con agrado a Jesús. Se reunía por miles para escuchar a Jesús. Siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no obliga a nadie a seguirlo. Consejero. Nos da su consejo. La palabra de Dios es la palabra divina, la Biblia es la palabra divina, pero nos ha dejado a nosotros la tremenda responsabilidad de decidir si tomarla o rechazarla, si seguir a Cristo o dejarlo a lo largo del año. Mucha gente pues se olvida de Dios y solamente en diciembre más o menos ahí piensa en Dios y piensa que con 2 días que vaya yo a la iglesia ya cumplí para todo el año. No sé si usted está enamorado, imagínese que de repente su novia, su esposa le dijera: bueno, con una semana que te dedique al año, pues ya vamos, nos amamos para siempre, ¿no? Nada más cada quincena pasa y deja tu dinero para la casa y para los gastos. Eso no sería amor. No, Dios quiere que nos sigamos a Él de corazón. La Biblia es el mapa de vida eterna, pero Dios no nos obliga a obedecerlo. ¿La leemos? Cada precepto de Jehová es un reto al pueblo de Dios para que compruebe si en verdad la bendición del Señor llegará, y siempre que la aplicamos de corazón, nos damos cuenta que la Biblia es verdadera. Obedecerlo es el camino probablemente de la impopularidad terrenal, sí, pero a su tiempo se cegará bendición. Rechazarlo o atacar o burlarse de la Biblia quizás sea el camino del aplauso del mundo, de carne y hueso, sí. Un aplauso que es tan sin sentido. A veces se aplaude por cosas que sin sentido, pero causa infertilidad espiritual. Gálatas, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 7: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, pues eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es así de sencillo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿En qué está segando usted? ¿En qué está sembrando usted? ¿En dónde? ¿Qué ha metido en su corazón? El terreno de fértil es nuestro corazón. ¿Qué está sembrando en esa tierra fértil? Dolor, amargura, noticia tras noticia difícil, de tristeza, de depresión, vicios,
amistades destructivas, comportamientos airados que nos llevan a la furia. ¿Qué está usted sembrando en su corazón? Traiciones, corrupción, engaños, vicios, no sé. Sembremos la palabra de Dios. Algunos hacen un lado a las cosas del Señor y aún, por ejemplo, ahora el domingo que fue la final del fútbol, para muchos fue algo complicado y sabe, algunos eligieron, aún pues, lo digo así, en nuestra iglesia así pasó, algunos lo eligieron ir y ver el partido de fútbol que buscar al Señor en ese momento. Qué situación tan delicada. Rechazaron el banquete espiritual de sus cultos y en cada culto aprendemos algo nuevo, algo edificante. Son bocanadas de aliento para nuestro corazón, grandes bendiciones que necesitaremos pronto ese aliento para seguir adelante. Nos perdimos quizá 10 puntos importantes que tocó nuestro pastor acerca de la idolatría. Nos perdimos la adoración unánime y luego ponemos en nuestras redes: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, el Señor sabe en verdad quiénes somos, siempre y cuando para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, siempre y cuando no sea la final de fútbol. Mientras nuestros hijos nos ven y dicen: papá, lo que haces es una farsa, o lo piensas solamente, y le estamos enseñando sin palabras a destronar a Dios de nuestro hogar. Cuidado con las cosas que hacemos. Esa es una muestra de la forma en la cual el Señor, pudiéndonos obligar, habiéndonos creado, nos da la libertad para elegirlo y nos dice como su consejo para seguirlo a Él. Es una muestra de amor a Dios. Uno elige a quién amar y Dios quiere que lo elijamos a Él. Él ya nos demostró su amor, naciendo en Belén y muriendo en el camino al Calvario, en el Gólgota, para que le creamos, para que le entreguemos nuestro corazón. La pregunta es: ¿lo haremos? Que nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestra agenda, nuestros pies, nuestro face, nuestro corazón, todo demuestre que en verdad tomamos el consejo de Dios. Sigo. También se le menciona a Jesucristo como el Dios fuerte. Se le llama Dios fuerte, y en Isaías 7:14 y en Mateo 1:22 y 23 se le llama a Jesucristo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No un Dios, no un arcángel Miguel, sino Dios con nosotros. Algunos creen que porque pecan y no pasa nada una vez, lo pueden volver a hacer hasta hartarse. Algunos creen que vivir así no hay problema. ¿Qué necesidad? Que Dios calle de amor, que tenga misericordia, que tenga paciencia, no significa que sea condescendiente o cómplice, o que las tentaciones del diablo sean más fuertes que Él. No, todos compadeceremos ante Él. El juez será Jesucristo. Entonces veremos la fuerte sentencia irrevocable de aquella persona que lo rechazó en su vida, o de labios solamente dijo que sí, lo seguía, pero su conducta practicaba el pecado. No veo la magnitud de Dios en la fuerza de un rayo, ni en los huracanes, ni en el diluvio, sino en su misericordioso actuar, mostrándonos su arco iris. No veo su magnitud, su fuerza en los terremotos, sino en el silbo apacible de su gracia. Su fuerte brazo contiene en su mismo mano, en su mismo brazo, su justa ira de su amor al mismo tiempo ahí. Su fuerza, si es la fuerza de Dios, no está en el colosal del sol y de las galaxias. No tan solamente está en eso, sino también está en la sonrisa de un niño. Por eso dice el Salmo 8:2, con el cual empezamos en el culto de oración: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Esa es la bendición. El Mesías es Dios. Dice Hebreos, eso dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Lo busco. Escrito está: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, o sea, igual, semejante, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, al mismo nivel de Dios Padre. Así es Jesucristo. Juan también dice en Juan 10:30 que Jesús es uno con el Padre, y en Juan 14:8 y 9 le dice a Jesús, a Felipe, que Jesús también es Dios, que él conoce así a Dios. Sigo en nuestro texto de Isaías.
Dice ahí, Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno. Dios, Jesús, es el Padre eterno. Corro. El Mesías es el Dios eterno, el anciano de días de Daniel 7:9. No comenzó a existir cuando nació en María. Él es el Alfa y el Omega, él ya existía. ¿Cómo es que el Mesías se le puede llamar el Padre si en el mismo versículo de Isaías se le acaba de decir que él es un hijo que nacería? ¿Cómo? ¿Es Jesús Dios Padre? Bueno, en primer lugar, todo el contexto de Isaías 9 tiene que ver con la esperanza de la nación de Israel para poder salir de las ataduras que tenían, sobre todo de idolatría que tenían, de sincretismo que tenían, de que adoraban dioses de los alrededores y también adoraban a Dios al mismo tiempo, lo cual era una aberración ante Dios. Y que Dios los iba a liberar de esa opresión, el Mesías lo iba a hacer. Tenemos que ver que ese era el contexto. Cada descripción de este niño sería una bendición para Israel. En Juan 1:1 se dice que Jesús es el Verbo y tuvo su parte a dar a luz a la nación de Israel también. Él es el Hijo del Todopoderoso. Se le llama también a Israel, se le llama como mi primogénito, así le llama el Señor, como nación. La expresión Padre Eterno causa problemas solamente si lo dejamos fuera de su contexto de Isaías. Si lo traemos solamente al Nuevo Testamento diríamos, no, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, y lo es, así es. Pero si lo tomamos en su contexto, nos damos cuenta que está hablando acerca de la paternidad sobre Israel, del Mesías, sobre la paternidad sobre Israel. Por otro lado, Cristo también participó en la creación del hombre y del mundo. El apóstol Pedro le llama en Hechos capítulo 2 o capítulo 3, le llama el autor de la vida, en relación con que Jesucristo también fue creador también y tiene todo el derecho para tener el título de paternidad sobre el mundo. Con relación al mundo, pues Jesús nos creó también. Con relación a la Trinidad, Jesús es Dios Hijo. Así es, no hay ningún problema en cuanto a esto. Y finalmente, Jesús se le llama Príncipe de Paz. Príncipe de paz. Eso es lo que va a escuchar por todos lados en estos días. Paz. Te van a desear paz. Le van a mandar fotos de paz. La pregunta es, ¿tiene usted paz? ¿Esa persona que le desea paz tiene paz? El dinero no compra la paz. Ni ningún valor o alegría perdurable. El dinero no hace eso. Si logramos tener paz es solamente en un ángulo de nuestra vida, porque a lo mejor en el trabajo, pero en todo lo demás podría haber los niveles al rojo vivo. Tal paz parece que es imposible, parece que solamente fuera un sueño, en donde aún las películas terminan de princesas, terminan y se casaron y fueron felices para siempre, pensando que ahí siempre va a haber paz. Aún Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo. Jesús vino a traer paz al corazón, paz de saber que en el futuro es un futuro seguro en Él, cuando se manifieste su gloria y aplaste a la Trinidad satánica que se menciona en Apocalipsis. Conoceremos su paz, que terrenalmente durará 1000 años, la cual será interrumpida, o el Señor lo permitirá, para recibir la batalla final en Apocalipsis 20, perdón. Entonces se llevará a su pueblo al reino de los cielos. Y entonces llegará este capítulo que dice Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén, nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega. El que está sentado en el trono es el Alfa y el Omega, Jesucristo, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Él es el Hijo de Dios, es el príncipe de paz. No por eso es menor que Dios Padre. En el Nuevo Testamento y en especial en los Evangelios encontramos que a Jesús se le da recibe lo mismo que Padre, que es adoración. La pregunta es, termino. La pregunta no es si Jesucristo es el Mesías, lo cual bíblicamente es irrevocable. No se puede mentir. Ni siquiera cuántas profecías del Mesías hay. No, la pregunta que queremos es, ¿y para usted quién es Jesucristo? Esa es la pregunta.
acéptelo de corazón arrepentido. Sígalo con fe. Confiésele sus pecados solamente a Él. Ruéguele para que sea su Salvador. Y entonces, y solamente entonces, disfrutará la Navidad plenamente. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Queremos saludar a las personas que nos acompañaron hoy y muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Por favor. Sí, saludamos a José María Estrada, a Jica Beltrán, Juan Aldana, Órale Leticia Martínez, Carmen Lady Sierra, Tani Marín, Jaciel Celaya, Prisma Rivera, Ulises Caralampio, Naye San Román, José Norberto Palomino, Francal Gil, Gómez Valencia, Juan Ruiz, Paan Fuentes, Alberto Pino, Meli González, Juan José Villagómez, Elena Vital, Felipe García, Sergio Arias, Mari Carmen, Airam, Jolivet Broca, Sergio Platas, Nemrak Pink, Hugo Rolando Carrillo, la contadora Patti Velázquez, Gary Lineker, Segundino Reinaga, Javier Salazar, Tomás Hipólito, Rosy Guzmán y Marcelo Montiel. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos orar por ustedes para que el Señor obre en sus vidas y sobre todo en estos días busquemos al Señor de corazón. Por favor. Padre, concede que podamos recordar, reunirnos esta Nochebuena sin nada que perturbe la felicidad, la armonía del hogar, y ahí rodeados de los amados con lo que hay en la mesa, lo que tú dispongas, Señor. Señor, que no importe que sea algo sencillo, pero lo importante es que estamos ahí. Te demos gracias porque Jesús nació hace 2000 años en Belén y su nacimiento nos trajo la vida eterna. Señor, te ruego que haya muchas navidades, miles de navidades en esta Nochebuena, y las personas que no te conocen se entreguen a ti
para que así verdaderamente puedan decir que fue una Navidad y la están celebrando como tú mandas, Señor, sin desenfrenos, sino de una manera santa, como aquellos pastorcillos que corrieron presurosos a verte ahí en el pesebre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y la alabanza y la gratitud en Cristo Jesús. Amén. Estamos llegando, gracias a Dios, al final de nuestro programa número 214 por la bendición del Señor. Estamos agradecidos con Dios por la vida que nos permite tener en este programa y en sí, la vida que el Señor nos regala. Gracias a Dios, es un regalo de Dios. La vida es de Dios. Usémosla para su gloria. Tenemos la bendición los martes, tenemos el culto de oración a las 7 de la noche. Los jueves, culto general, igual a la misma hora. Los domingos a las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, la escuela dominical. El culto de la tarde a las 6 de la tarde lo transmitimos en vivo también por Facebook, si nos gusta acompañar y compartir. También alrededor de Coatzacoalcos también hay misiones. Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 7 de la noche en la petrolera de Minatitlán, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DEO de Nanchital y los viernes a las 7 de la noche en Acayucan. Gracias a Dios. Y en el radio y en el periódico. Gracias a Dios. Los sábados estamos en el diario del Istmo, en la sección de sociales, aguas de reposo. Y en el radio en EXA FM 101.7, al abrigo del Altísimo, a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos para servirles y decirles que visiten por favor nuestra página al abrigo altísimo 1.blogspot.mx. Ahí gracias a Dios, por favor, si gustan visitarnos, estamos para servirles. Si gustan compartir este programa, es todo un honor para nosotros y esperamos que la palabra de Dios siempre es de bendición, usted y nosotros la tomemos con sinceridad. Queremos despedirnos con un versículo. Voy a guardar tu texto, Andrés, que nos mandaste, pero voy a mencionar por situación, por viene la Navidad, quiero tomar ese. Dice, Lucas capítulo 2, versículo 14. Dice así, 13 y 14. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, Así amén, es. amén. Gloria a Dios. Eso es lo que anunciamos a Jesucristo. Jesucristo encarnado, Jesucristo que está a la diestra del trono de Dios. Él le extiende su mano. Tome la mano del Señor Amén. y encontrará usted vida eterna. Amén. Antes de despedirnos, por favor, un último comentario, por favor. Solo eso, repetirle esto. Aunque Jesús hubiera nacido 1000 veces en Belén, si no nace en su corazón, estará eternamente perdido. Recíbalo y vivirá para siempre. Amén. Somos el pastor. Serás. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna si la toma con fe. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Toda en mi vida nadie
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?